Buenos días y bienvenidos otra vez a las jornadas, a este congreso de columnismo de opinión. Bueno, yo soy María Angulo y vengo de la Universidad de Zaragoza, soy profesora de periodismo allí. Lo primero que quería hacer es agradecerle a Teodoro León Gros que me haya invitado a participar en este congreso y a estar aquí estos días en los que estoy disfrutando y aprendiendo muchísimo. Nuestra mesa se titula El artículo de Larra al 2.0, nada más y nada menos, como si eso se pudiera abordar en esta pequeña horita que tenemos, ¿no? Lo primero que quería comentar es un poco que durante la jornada de ayer fueron apareciendo y digamos que fuimos constatando la riqueza y la tradición extensa del articulismo español. Y surgieron un montón de nombres reseñables y fundamentales, desde luego comenzando por Larra, ¿no? Pero también aparecieron en distintas mesas el nombre de Cavia, de Camba, de Vicent, de Umbral. Creo que también en algún momento también salió Clarín con los Paliques, Azorín, González Ruano y, por supuesto, don Manuel Alcántara, que pues estuvo ahí acompañándonos en ese homenaje y que nos entusiasmó con su inteligencia, con su ironía y su calidez, que todos, desde luego, le agradecemos. Sin extenderme, quisiera aportar algunos otros nombres en esta lista, ¿no? Ya que vamos desde Larra hasta el 2.0, que también son fundamentales y que creo que en algunas ocasiones, sin que se trate esto de hacer ninguna reivindicación, no nos vienen de repente a la cabeza, pero que también forman parte de esta tradición y de esta evolución, ¿no? Y entre ellos quería citar pues, a Emilia Pardo Bazán, a Carmen Burgos Colombine, a Josefina Carabias y a su hija, Carmen Rico Godoy, a Carmen Martín Gaite, que además de una gran escritora también fue una gran columnista, a Carmen Rigalt, a Rosa Montero, a Almudena Grandes, que tendremos luego la ocasión de escuchar, a Elvira Lindo. Hace ya 3 años que tuve la suerte de coordinar una antología titulada Artículo femenino singular con el profesor Teodoro León Gros y la verdad es que pudimos recoger bastantes materiales de todas ellas y armar un libro del que estamos muy contentos. Esta mesa, que va de Larra al 2.0, cuenta con 4 ponentes, digamos que de excepción, que espero, ¿no?, que también muestren un poco pues, estas referencias off y online. Y los 4 trabajan en medios digitales, los 4 tienen o han tenido un blog. Y creo que muchas cuestiones claves para comprender el articulismo actual, ¿no? Nos las van a poder ir resolviendo, ¿no? Cómo se produce, ¿no?, esa evolución. Hay algunos asuntos que querría puntualizar que creo que aparecerán a lo largo de sus comentarios y que me gustaría que si no luego los pudiéramos debatir. Entre ellos, lo primero que surge, ¿no?, cuando pasamos de ese, no sé, pobrecito hablador que fue Larra y del marco de los periódicos de esa época, ¿no?, hasta la realidad, ¿no? Quizá el cambio más radical es el asunto de la interacción, ¿no? Larra caminaba con sus amigos y con sus primos, ¿no?, por la ciudad y así establecía esa especie de diálogos y de esa manera nos incorporaba de alguna forma al lector dentro de sus textos, ¿no? Y ahora, ¿no?, yo quería preguntarles un poco, que nos hablaran dentro de esa interacción en el 2.0, bueno, pues cómo dialogan con ese lector que interviene, ¿no? Si se ocupan de él, si no se ocupan, si atienden a esos comentarios, si le consideran o si estas cuestiones del internauta, de ese consumidor, prosumidor, como lo llaman ahora, pasa un poco como se comentaba en una mesa de ayer, en donde realmente las intervenciones a veces son simplemente insultos y no nos dan para ningún juego, o si verdaderamente van a formar parte del articulismo y se conforma un poco entre todos, ¿no?, con esa idea del que se supone que es el 2.0, ¿no? Me gustaría también que viéramos un poco cómo el articulismo
se había comenzado ahora, en esta última etapa, en los blogs, ¿no? Cómo ha sido una paulatina migración, ¿no? de estos formatos breves y hasta los hiperbreves, ¿no? Que ya prácticamente el blog está un poco como dejando de existir y se está dando paso pues, a otro tipo de artículos más de formatos todavía más breves, como de Facebook o de Twitter, ¿no? Y digamos que se pasa un poco como de medios que eran más discursivos a medios cada vez más aforísticos, ¿no? Y cómo esto afecta, ¿no? a esta escritura y al articulismo. Nuestros 4 ponentes conocen y participan, ¿no? en gran medida como plantilla fija incluso, ¿no? de esta nueva jornada de medios digitales como El Confidencial, El Diario.es, Infolibre, Voz Populi, de revistas culturales como Jotdown, Estado Crítico, Nueva Revista, ¿no? Y me gustaría también que un poco abordaran qué se puede ver o cómo estos nuevos medios, ¿no? Están modificando, de qué manera están cambiando o están influyendo en el articulismo actual. Por supuesto, también no solamente en cuanto al tenor de lo que son los formatos, sino también en cuanto al contenido, desde el comienzo de Larra y toda la sucesión de Cavias, Canvas, Josefinas y demás, ¿no? Una herramienta básica, ¿no? ha sido, que lo comentábamos ayer, el humor, ¿no? Para poder retratar al otro, para poder dar cuenta de esa otra realidad, para ponerla encima de la mesa. El humor en todas sus variantes, desde la ironía, la sátira, el sarcasmo o la parodia. Me gustaría ver que en la situación actual cómo se canaliza ese humor, cómo se retrata esta sociedad y cuáles son los recursos o las vías que se tienen en este proceso creativo, ¿no? desde ese punto de vista. Y ya para terminar, ¿no? y antes de presentar y de pasar la palabra a los ponentes, quisiera dejar, que otra pregunta un poco en el aire para que la respondiéramos o para que luego con el público pudiéramos extender el debate, ¿no? Y es un poco como ante la, ultraespecialización de los temas blogger que existen ahora, ¿no? Y que últimamente parece que todo el mundo se ha vuelto como muy rebelde, muy de lo público y que todo se dice, ¿no? Creo que resulta difícil, a veces cuando uno lee un artículo de opinión, ¿no? que aquel artículo le mueva, que le conmueva, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue, ¿no? en este montaje, conmover y deleitar y interesar, ¿no? al lector, ¿no? al lector actual con el que nos encontramos? Bueno, son conocidos, pero les voy a presentar. Tenemos a Clara Grima, que trabaja en eldiario.com, en Jotdown, Naucas, ¿no? en Ciencia Explora también, Arcay Espada, en El Mundo. Luego tenemos aquí a José Antonio Montero, que trabaja también en Jotdown, en Zoom News, y a Juan Soto Ibars, que ya le vimos también en una de las mesas, que está dentro del Confidencial, ¿no? además de ser escritor. Si queréis, ¿quieres empezar tú, Juan? Vamos por aquí y luego pasamos al debate. Bueno, vamos a seguir un poco el mismo ritmo que seguimos en las mesas de ayer. Cada uno de los ponentes habla unos 6-8 minutos y luego ya pasamos al debate con los temas que vayan surgiendo y demás. Bueno, Juan. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Qué madrugadores. Yo no sé si lo hubiera hecho. Y es un tema bastante largo y que da para mucho devaneo, para mucha conclusión propia, también para mucha respuesta documentada, porque desde el ARRA al 2.0, menos mal que nuestra moderadora nos ha hecho algunas preguntas más concretas, porque yo venía bastante perdido. El tema de, 2.0 sabéis que significa interacción, que esa es la diferencia entre 1.0, que era la web antigua, donde solo hablaba uno, a 2.0, que es cuando responde todo Dios. Entonces, en ese momento en que puede responder todo el mundo, la cosa se planteaba como pues, una democratización del conocimiento, una especie de salto en la libertad de expresión, algo así. Y como suele pasar con las utopías,
Pues ayer estaba hablando con Busuttil de que una comunidad de vecinos demuestra que el anarquismo real sería el infierno de la tierra. Pues los comentarios en una noticia del periódico también, ¿no? Porque muchas veces cuando entramos en ese zoo de los comentarios, naturalmente hay gente que se esfuerza por aportar algo a la noticia o por discutir educadamente lo que se está contando, pero muchas veces encontramos pues eso, el insulto, pero peor que el insulto, como unas expresiones de demagogia que también encontramos mucho en las redes sociales. Yo, como os dije ayer, empecé en las redes sociales, de ahí di el salto al periódico, y en las redes sociales pasa una cosa bastante divertida, seguro que os pasa a todos, que es que si un día una noticia te genera una reacción, digamos, un poco histérica, o una irritación muy de señor de estos de "Oh, me cago en la leche", pues consigues un montón de seguimiento y de me gustas y de retweets. Y luego cuando pones una cosa un poco más moderada, un poco menos punzante y quizá mucho menos equivocada, más pensada, la reacción es mucho menor. Esto es lo que a mí desde hace tiempo me fascina mucho de las redes sociales, y es que demuestran que un tipo que está en su casa normalmente va a reaccionar ante la información de la misma manera casi que uno que está en un bar o que uno que está en una manifestación, incluso, sobre todo últimamente. Entonces, de Larra al 2.0 hay también otro cambio, que es que Larra se ponía el pobrecito hablador y más o menos algunos de parte de su carrera como articulista, pues usaba el seudónimo, y ahora también pasa mucho, vemos muchísimos seudónimos por internet, pero ahora no se hace porque un poder pueda ser una amenaza para ciertas expresiones, sino porque es una forma de resguardarse de las consecuencias que tiene decir ciertas cosas a ciertas personas. A mí también me interesa mucho eso en el mundo de los blogs, como muchos blogueros que han conseguido bastante tamaño en visitas y bastante repercusión, todavía no se han atrevido a dar su nombre, porque piensan que si lo que dicen lo dijeran con su nombre, quizás se les cerraría alguna puerta. Entonces, el 2.0, de esa utopía de la que se hablaba en los años 90 y cuando los estudiosos de las universidades se dedicaban a hacerse pajas mentales con el asunto, creo que se ha convertido en algo donde todos estamos viviendo una situación que frecuentemente, no solo a los que tenemos una columna o hacemos algo así en un medio que se vea mucho, sino a todos, vivimos en una situación en la que las consecuencias de cualquier cosa que digamos se pueden convertir como mínimo en una mala tarde, ¿no? Entonces, yo, no sé, paso el testigo y lo dejaría con esta pregunta, ¿no? De cuál es, cómo afectan las consecuencias del 2.0 a quienes a lo mejor habéis estado antes tanto tiempo en medios que no permitían respuesta. No, yo... ¿Me toca a mí? Que no, yo solo he escrito para Internet, realmente. Y para mí la asociación entre el Larra y el 2.0 es casi directa, porque yo he pasado de ser un lector de periódicos y un admirador de la buena escritura periodística a trabajar como columnista para medios online sin haber pisado una redacción de un periódico. Yo no he pisado una redacción de un periódico. Yo he trabajado en televisión como guionista, pero por azares de la vida no he estado físicamente jamás en la redacción de un periódico. Mi única relación con el periodismo fue cuando, con 17 años, escribí una carta al director. Esa es mi única relación con el periodismo de papel. Y me emocionó muchísimo. Realmente esa mañana es una de las mañanas memorables de mi vida. Ir por la calle y ver que en el Diario Sur había una carta mía y que la gente, en fin, lo típico, ¿no? Cuando se ve a las personas con el periódico y sabiendo que hay un artículo tuyo, me impresionó mucho. Y yo creo, yo no soy periodista, yo soy ante todo lector, me interesa sobre todo la escritura y observar la realidad, ¿no? Y en el fondo lo que hago sigue siendo cartas al director,
Yo no tengo información, yo no tengo información, yo comento la actualidad y la prensa. O sea, yo necesito que me digan cuál es la actualidad. Yo necesito, mis análisis son sobre la actualidad, ¿no? Que Arcadio Espada, por cierto, ha hecho de eso un gran arte. Tomar el periodismo como un síntoma de la realidad. O sea, que por medio del periodismo se puede también acceder a lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, hay una novela de Simenon que se llama Las vacaciones del comisario Maigret, en el que el comisario se va fuera de París, está un verano y de pronto sucede un crimen en París. Y él, por fin, le ha prometido a la mujer que no va a trabajar, pero va leyendo todos los días la información en el periódico del crimen y él mismo, a través de los periodistas, harían como de la tarea propiamente del detective y él con ese material piensa, ¿no? Y al final resuelve el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo no resuelvo crímenes realmente, pero digamos que yo estoy en ese... Los cometes, ¿no? Los cometo. No, hago algo peor. Es que ayer, por ejemplo, cuando Gistau habló de que el periodista, el columnista saludable es el que está en la calle rozándose con la realidad y luego había una contrafigura que era el columnista de Batín, pues ese soy yo. Yo soy el columnista de Batín, yo soy el malo de la película. Lo que pasa que claro, hoy en día estar en tu casa con un batín y con internet es estar abierto al mundo, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, aquí, bueno, se dijeron cosas muy interesantes, hubo un gran acontecimiento que fueron las palabras del maestro Alcántara, que trascendió lo verbal porque realmente constituyó una realidad en sí mismo, pero además hubo una noticia, que es que cuando se dijo que éramos trending topic, la sala aplaudió. O sea, la realidad le rendía pleitesía a lo virtual. De manera que estar con el batín en tu casa, con internet, no es cualquier cosa, es estar en un sitio que compite con la realidad, ¿no? Entonces, claro, lo recomendable es haber tenido experiencia previa de la realidad para poder filtrar lo que te llega por la pantalla, pero en sí mismo es un instrumento espectacular, ¿no? Y para mí todo es muy natural, es decir, para mí lo fundamental es la escritura. Entonces, Internet es un soporte y es un poder que te permite la globalización no solamente geográficamente, sino también en el tiempo. Nunca tanto como ahora estamos más presente el pasado. Las grandes, el archivo que abrieron fotográfico del otro día, los incunables, las películas, yo qué sé, yo tenía un amigo enfadado porque no podía acceder a las películas de cine mudo japonés de los años 30. Hoy puede. Eso hace 20 años no se podía. Había un montón de archivos absolutamente muertos, ahora están vivos, ¿no? Entonces a mí me interesa, no sé, yo no tengo ansiedad por estar en la vanguardia tecnológica. Yo lo voy recibiendo, incluso voy un poco rezagado, porque si va a ser inevitable, pues bueno, no tengo prisa por llegar, ¿no? Me gusta ver un poco lo que va quedando atrás, tampoco sin mucha nostalgia. Voy un poco con un paso así un poco cambiado, ¿no? Pero, no sé, lo voy viviendo todo con mucha naturalidad. Y en cuanto a la interacción, pues sí, eso sí es dinamita realmente, ¿no? Lo que pasa es que eso en realidad erotiza la escritura, porque de hecho yo a lo mejor estoy en mi casa intentando escribir una columna y no me sale, ¿no? Porque me falta, no sé, es demasiado frío. Me meto en Twitter, tengo una discusión y ahí surgen chispas, ¿no? Entonces es como, en fin, o sea que para mí... Es tu redacción. Exactamente, y como un blog de apuntes con otras personas. Claro. Clara. Sí. Bueno, pues me toca a mí y yo soy la que me siento un poco fuera de lugar porque yo sí que no soy periodista, yo soy científica y he llegado aquí dando muchos botes con muchas casualidades a escribir como columnista, que no sé si es una palabra que me define, porque no, pero bueno, supongo que sí, porque hago columnas. Pero voy a contar como lo veo yo, que es un poco como decía el anterior, el Montano, que es que yo he llegado directamente a Internet, no he pasado nunca por una redacción, porque yo lo que me dedico básicamente es a la clase de matemáticas en la universidad, o sea que estoy un poquito alejada del mundo. Pero si lo miro así, ¿no? ¿Qué ha supuesto el 2.0 para el periodismo? Pues evidentemente para mí, ya casi desde un punto de vista científico, aunque no voy a usar el método científico para explicarlo, evidentemente yo creo que ha sido muy relevante en cuanto a las dos tareas que tiene el periodismo, ¿no? Que es la transmisión de información, de noticias y el análisis, ¿no? Que, hablando del columnismo de opinión. Y en esos dos
sectores, pues el 2.0 ha tenido mucho que decir. En cuanto a la transmisión, pues yo creo que puedo decir, y sin pasarme un poco, me pasaré muchas veces, pues sin exagerar, que la llegada de Internet es una revolución del mismo orden de magnitud que la llegada de la imprenta, ¿no? O sea, los libros se escribían a mano y de buena primera se imprimían, y supuso, pues evidentemente, que la cultura llegara a muchos más sitios. Internet ha conseguido, pues, casi lo mismo, ¿no? Del mismo orden de magnitud. Y eso, pues, ha conseguido, pues claro, que el columnismo de opinión en particular y que toda la información en general llegue a muchísima más gente, porque es más barato, no hay que comprar los periódicos en papel. Y además, pues en mi caso, por ejemplo, me permite leer noticias o columnas en otros medios que yo no compraría. Evidentemente, yo no me voy a comprar todos los periódicos en papel que existen, cuando había periódicos en papel, pero sí que sí te puede llegar, como estábamos diciendo aquí, a través de las redes sociales, una columna en un medio que tú a lo mejor nunca hubieras comprado, que te interesa y que te aporte algo. Y en otro sentido, pues evidentemente hace que toda la información sea más ágil. Tú comprabas el periódico antes por la mañana y eso son las noticias que tenías, mientras que ahora con Internet, pues claro, te vamos teniendo la información en hora, ¿no? De última hora. Y muchas veces tener la información online, o sea, en tiempo real, pues ha favorecido cosas, pues por ejemplo, como la primavera árabe. Otras cosas como ya terminó la primavera árabe, ¿no? Que acababa en el más oscuro invierno, ¿no? Pero quiero decir que el tener la información actualizada, pues ha permitido muchas cosas. Y es bueno, tiene su parte buena y su parte mala si eres ministro del Interior y se te huele una noticia, ¿no? Pero esa agilidad permite que el mundo cambie más rápidamente. Eso en cuanto a la transmisión de los conocimientos. En cuanto al fondo o al análisis de las noticias, lo que es la opinión, pues evidentemente sí que habrá cambiado, pues entre otras cosas por eso, por la inmediatez, ¿no? Porque como hay mucha competencia, te hace opinar más rápido, en algún sentido. A mí no, porque yo soy tranquilita, además no compito con nadie en esto, pero supongo que si eres una persona que vive de esto y que tienes que vivir de esto, pues tienes que opinar más rápido que los demás para dar tu opinión antes de que te la pisen, evidentemente. Y eso pues hará que la escritura pues muchas veces sea más rápido. Y luego el formato también, porque aunque sigue existiendo el formato clásico de escribir una columna en un diario digital, pues hay un formato nuevo que evidentemente es Twitter. Y en Twitter se puede hacer columnismo. De hecho, no sé si voy a decir una burrada aquí en la facultad, esto es la Facultad de Periodismo, no, pero estoy entre periodistas, uno de los columnistas que más repercusión tiene ahora mismo es Masa Enfurecida. O sea, es que hace un columnismo de Twitter, con mayúsculas, pero que mucha gente lo sigue. Y estoy casi segura, no es que me guste demasiado, francamente, pero estoy segura que las opiniones de Masa Enfurecida, que es un tuitero, tiene casi más repercusión como columnista que muchos que escribimos en otros medios que son más clásicos, ¿no? O al revés, ¿no? Gente que ha escrito siempre en medios clásicos, pues usa Twitter para hacer sus columnas, como por ejemplo Pérez Reverte, ¿no? Que cada domingo por la tarde se dedica a escribir una columna en forma de tweets. O sea, que utiliza, bueno, yo más que una columna le llamo la homilía, ¿no? Por el tono así muchas veces de cura de pueblo que tiene, pero es lo que hace, ¿no? Es hacer una columna a base de tweets. Entonces, esto evidentemente afecta al análisis y los formatos, pero sigue existiendo en los medios, como he dicho, pues la columna tradicional, ¿no? Que se lee como si la leyeras en papel, y luego están los medios que he citado de revistas culturales, pues que no que sean del tamaño tradicional, sino más larga, ¿no? Si coges una entrevista de George Down o algún artículo del tristemente desaparecido libro de notas, pues ahí sí que no hay límite de tiempo ni de caracteres, y ahí te puede volver un poco, si quieres, a lo que es el periodismo o la columna de opinión tradicional. Y luego, sobre lo que decían de la democratización, bueno, me ha hecho gracia lo del anonimato, que dices, alguna gente escribe en el anonimato, tienes razón, ¿eh? O sea, me ha hecho gracia porque dice, porque le pueden cerrar puertas, ¿no? Yo creo que a partir de la nueva ley de seguridad ciudadana te la van a abrir, ¿no? La de la cárcel, ¿no? Porque que mi madre cuando me lee algo me dice, tú no escribas nada que te van a meter en la cárcel, ¿no? Y yo me río, ¿no? Y ya la sonrisa cada vez más se me va congelando más, ¿no? De hecho, una vez me decía, te van a echar de la universidad si sigues diciendo esas cosas. Que no es que yo diga nada, que yo tampoco me pringo mucho porque soy muy miedosa, pero y yo una vez le dije, no mamá, no me pueden echar a la universidad porque soy funcionaria, y ella me dijo, sí, como garzón, ¿no? Entonces, o sea que lo de, no sé si te cierra la puerta, pero posiblemente no las abra, bueno, no a mí, no soy tampoco una muy belicista, ni muchísimo menos, no tengo ni tiempo ni interés, ¿no? Pero sí que el 2.0, pues para mí,
tiene sus cosas malas, como todo, porque al fin y al cabo Internet es una herramienta como no es un cuchillo de cocina, que sirve para cortar filete o para matar a alguien, ¿no? Entonces Internet tiene su parte mala, evidentemente, pero tiene la parte buena, que creo que ha mencionado Juan, que es, con ese término que tanto nos gusta últimamente, que es democratización. O sea, llega a más gente la información que se publica, más gente la lee, y luego, en cuanto a las interacciones, más gente opina. Porque mi abuelo leía el periódico y si algo le molestaba, pues protestaba en casa y yo creo que ni mi abuela lo escuchaba, ¿no? Entonces, pero ahora si tú lees algo de opinión y no te gusta, puedes protestar en los comentarios e incluso en Twitter. O sea, te vas a Twitter y protestas, ¿no? Hace poco un artículo de Elvira Lindo que llamaba llorones un poco así, ¿no? Un poco entre comillas todo, a la fuga de cerebro, a los cerebros que se fugaban, y entonces, vamos, yo lo leí, no me gustó, pero bueno, a otros me gustan, o sea que no tengo nada en contra, y al momento había un movimiento pues si queréis, de la plataforma de afectados por la fuga de cerebros o algo así, reivindicando y dando voz a una queja, a un artículo, ¿no? Eso antes era impensable. Entonces, antes, digamos que el columnismo de opinión era como, por decirlo de alguna forma, que algunos privilegiados tenían un balcón en una casa en el que salían a hablar y lo escuchaban, y ahora casi todo el mundo tiene su balconcito, que puede ser o bien Twitter o bien en los comentarios propios del medio que te permite comentar. Que algunos utilizan ese comentario, como he dicho, la mayoría, básicamente, para insultar. Y no es mi caso, porque básicamente, como yo escribo casi siempre de divulgación de matemáticas, pues los comentarios son preguntas, o sea, que muchas veces me aportan. Incluso he llegado a contactar con gente con la que estoy investigando. O sea, que no estoy hablando de comentarios en otros artículos, que los míos normalmente son preguntas, pues son casi todo enfocado en las matemáticas. Yo a mi profe de matemáticas sí que le insultaba mucho. Sí, pues a mí mis alumnos todavía no me han insultado. En Menéame algunos aprovechado. Entonces, como todos tenemos ese balconcito, que no hay que equivocarse, eso es un balconcito que da a tu patio. O sea, que mucha gente dice, las redes sociales y tal. Y bueno, desde el punto de vista de la teoría de grafos, a la que yo me dedico, las redes sociales funcionan por clúster, por vecindario. O sea, que lo que tú dices lo lee tu timeline, pero es que tus seguidores, ¿no? Pero es que tus seguidores te siguen porque piensan lo mismo que tú. O sea, que tampoco es la panacea. O sea, como no consigas que un vecino tenga un balcón en otro barrio, además del que tiene en el tuyo, tú no puedes trascender, ¿no? O sea, que está muy bien las redes sociales y tal, pero también, como digo, con reservas, ¿no? Que tu balcón da a tu patio de vecinos, pero bueno, te da, si tú quieres, la oportunidad de quejarte. Y gracias a esto, pues también se detectan las meteduras de patas. Y ahora sí que me voy a meter un poco más en el ámbito donde yo me muevo, que es en el ámbito del periodismo científico, ¿no? Que de buena primera, pues alguien se le va la pluma, bueno, la pluma o la tecla, y dice que hay vida en Marte. O sea, se arrancan un informe de la misión Curiosity y no se le cae ninguna tecla diciendo, pues han descubierto que hay vida en Marte. Entonces, pues el hecho de que haya interacción y de que esa democratización de la información hace que al momento pues se tenga que rectificar esa noticia, porque ya gente experta te dice, mira, eso no dice eso, ese artículo de investigación que te has leído no dice eso, o hace muy poco, no sé si bueno, fue antes de Navidad, que el universo era un holograma. Y pasa, bueno, eso salió de un blog de Nature, o sea, que tiene más, no fue un periodista, fue un científico, pero tiene WhatsApp y al momento todo el mundo pensando que el universo es un holograma. Entonces, en ese sentido, a mí como científica, me parece que esta democratización, esta globalización está muy bien porque está exigiendo que el periodismo científico sea más riguroso, ¿no? Y yo veo las meteduras de pata en las noticias de matemáticas, o sea, que digo, en las de economía me la meten doblada, o sea, porque no me entero, ¿no? O sea, yo detesto los fallos que se cometen en las cosas que de algo sé, ¿no? Pero en las otras no. Y yo creo que en esto o sea, desde que está el 2.0, las noticias científicas siguen saliendo noticias como esta del holograma que acabo de decir, pero han mejorado porque el periodista sabe que lo están mirando, y entonces pues consulta a un científico y se esfuerza más. Y da lugar, pues a lo mejor, a que nos abre una puerta a los que nunca nos hubiéramos dedicado al periodismo ni al columnismo de opinión, como es mi caso, que yo me dedicaba a lo que me dedico, y me dedico básicamente a hacer matemáticas, y pues nos deja un balconcito con más público, ¿no? Con nuestros lectores. Y ya termino concluyendo, quiero decir que puedes seguir lo clásico, de hecho sigue en Internet, tiene el formato clásico y tienes estos nuevos formatos, estas nuevas formas de comunicar, y eso pues hace que los usuarios o los receptores últimos tengan un montón de información que tengan que seleccionar. Hay algunas herramientas que sirven para seleccionar la información, tipo Menéame, con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Y eso pues lo que hace es, yo creo que incentivar a los periodistas a que tienen que esforzarse en conmover, como se ha dicho por aquí, tienen que conmover, buscar temas que conmuevan y contarlos de forma que conmuevan, y eso siempre resultará enriquecedor. Arcadi. Buenos días. Gracias al profesor León Gros y a la universidad por su invitación. Este título de la conferencia, bueno, de la mesa redonda, podría haberse dicho también de Manuel Alcántara al punto 2.0, porque en realidad comprendo lo del Arra, siempre vistoso, pero desde el Arra Manuel Alcántara no ha pasado nada significativo en el mundo de las columnas, ¿no? Algunas cosas estilísticas, lógicas, de evolución del lenguaje, pero prácticamente la manera de escribir columnas y el papel de las columnas en el periódico prácticamente no ha variado, ¿no? Entonces, desde hace 20 años, 15, 20 años, se produce efectivamente un cambio, una renovación notable en la manera de la escritura, que se convierte en una escritura digital. Se convierte en una escritura digital con alguna característica interesante que la diferencia del periodismo que hacía Manolo, ¿no? Y que hace Manolo, y que yo hago en parte. La primera es la del formato, que es un asunto básico, y uno de los peores asuntos que ha traído Internet, porque naturalmente la ausencia de normas lleva a las desdichas más tremendas, ¿no? Es decir, que cuando un tonto antes tenía 45 líneas por llenar, pues eran 45 líneas de sufrimiento. Hoy, cuando un tonto se plantea escribir en el universo digital, puede escribir 4.500 sin ningún rebozo. Esto es un gran problema porque, naturalmente, el espacio, si no en Internet, sí en la inteligencia y sobre todo en la paciencia de los demás, ocupa lugar. Esa es una de las cuestiones muy importantes. La columna obligaba a un esfuerzo metódico muy importante y que se desprecia con la banalidad habitual con que se desprecian las cosas que tienen una decantación lenta y de años. En segundo lugar, el blog y la escritura digital ha traído una novedad centrada básicamente en eso que se llama el hipertexto, ¿no? Que es, bueno, que es un asunto bastante interesante, pero que desgraciadamente a 15 años vista, más o menos, de la explosión digital, no ha traído grandes novedades tampoco en la escritura. Es decir, es realmente patética la falta de desarrollos de software, por así decirlo, que permitan introducir sin trauma los audios, las imágenes, es decir, todo aquello que teóricamente la escritura digital iba a aportar, ¿no? Eso no ha sucedido. No ha sucedido con la rapidez, al menos, con la que algunos pensábamos que iba a suceder. Y seguramente tiene que ver con la evidencia de que los programadores internauticos o digitales no están, de algún modo, demasiado interesados en la escritura, ni en el columnismo, ni en la literatura. Están interesados en los videojuegos, que supongo que es donde les dan dinero y donde consiguen que efectivamente sus maniobras prosperen de una manera económicamente fértil. Quiero decir que uno de los graves problemas de este tránsito cultural es que la gente que trabaja con las maquinitas suelen ser bastante analfabetos y la gente realmente inteligente suele ser tecnológicamente un desastre, ¿no? Entonces no se ha producido esa sutura y eso se ve, por ejemplo, en la falta, insisto, en la falta de los programas
desarrollados para la escritura digital son rudimentarios, pesados de manejar, no resuelven los problemas de una manera rápida, etc. Y así vemos infinidad, 99%, por así decirlo, de columnas digitales que son exactamente igual que las columnas de papel, solo que con ese pecado tremendo de la efervescencia y la ausencia de límites que caracteriza a la escritura, ¿no? Eso, insisto, a algunos que hemos trabajado en el mundo digital, en la escritura digital desde hace bastantes años, la verdad es que nos ha traído una cierta desmoralización, porque hubo un momento en que parecía que efectivamente esas cosas iban a ser posibles y íbamos a zurcir una manera nueva de explicar la realidad, ¿no? Bueno, no digo que efectivamente no se haya conseguido en parte, pero desde luego solamente hay que ver que ese pobre andrajo sintáctico de Twitter sea hoy lo que algunas personas consideran que es la auténtica revolución de la escritura en nuestro tiempo. Necedad perdonable, pero obvia, ¿no? Y en tercer lugar hay una cuestión, y con eso acabo, que es la que se refiere a la interacción. Como ha dicho Juan antes, efectivamente el paso del punto 1 al punto 2 parece ser que significa que las personas opinan sobre las cosas. Bueno, es verdad que eso se ha producido así. También con algún reparo y con alguna matización. También ahí el formato y la ausencia de límites tiene alguna importancia respecto al periodismo tradicional. En el periodismo tradicional había interacción también, pequeña y naturalmente con los tiempos propios del periódico. Pero habían las famosas cartas al director, que eran en algunos periódicos, solamente hay que recordar las cartas del Times, como en fin, son un género periodístico en sí mismo, o incluso en nuestro país las celebérrimas cartas de La Vanguardia, tan interesantes especialmente cuando La Vanguardia era La Vanguardia española, ¿no? Las cartas al director sufrían un proceso de selección que era bastante interesante, ¿no? Es decir, no llegaba cualquier carta, ¿no? Esto sería muy de agradecer que sucediera también en el mundo digital, pero no sucede. Es decir, lo que llega es lo mismo que le llegaba a la mesa de redacción del pobre hombre que en los periódicos se encargaba de las cartas, que para hallar un diamante tenía que apartar montañas de basura. Bueno, pues lo que sucede, naturalmente, en la vida hoy es exactamente lo mismo. Yo llevé un blog maravilloso durante unos años, durante 3 años abiertos a los comentarios, donde, por cierto, operaba con su habitual agudeza y generosidad mi amigo Montano, y ese blog que tuve que cerrar porque no podía gestionar los comentarios que tenía, que llegaba a tener a veces había más de 1000 comentarios por día, y claro, yo me veía obligado a leerlos todos. Naturalmente, bueno, pues de esos 1000 comentarios había 10, 9 de Montano, que eran interesantes, ¿no? Y bueno, pero es que eso es normal, no vamos a pensar que efectivamente de repente la inteligencia humana, simplemente por estar en contacto con la superficie digital, ha dado un salto cuántico, ¿no? O sea, no es así. La gente pues sigue, naturalmente hay personas inteligentes que vale la pena escuchar y personas pues que no vale la pena escuchar porque lo que dicen lo has pensado, y no solo lo has pensado tú, sino que además lo has desechado hace como 2 o 3 años, ¿no? Entonces, bien, es cierto que se ha producido una comodidad en la interacción, que es muy fácil conocer y de manera inmediata lo que algunas personas inteligentes piensan sobre tu trabajo, y que eso es positivo y ayuda al lector, pero convendría también en este punto no exagerar y no pensar que efectivamente aquí se ha producido un deslumbramiento de las inteligencias, ¿no? Aquí lo que se ha producido es, sobre todo, una ocupación del espacio por parte de la mediocridad, cosa que evidentemente no niego que sea muy democrático, pero que a veces es muy pesado.
Bueno, pues entonces abrimos la parte de debate. Me gustaría que sobre lo que se ha expuesto intervinierais con libertad, sin ir dando turno. Yo quiero decir, bueno, en honor de mis demás compañeros del blog de Arquedespada, que había muchos que estaban muy bien. Y me hace gracia, ya que estamos hablando hoy de la interacción, Arcadi escribía los posts de su blog, que estaban muy bien, por eso estábamos en su blog, pero realmente la diversión estaba luego abajo. O sea, él estaba de capitán de barco, pero la diversión estaba en la bodega. Entonces, no sé, yo me lo pasaba tan bien que yo no me creía que Arcadi no participase. Yo creo que él tenía algún nick y estaba participando, porque es que no había manera de hurtarse de aquella diversión. Era evidentemente una diversión baja, de echarse al barro, pero yo me lo pasé muy bien. Ha sido realmente... Ha sido mi mayo del 68. Es una leyenda falsa. Tú sabes bien que yo nunca jamás escribí un solo comentario en el Lake Journal, ¿no? Eso es así, nunca lo hice y además nunca lo podía hacer porque eso hubiera sido un quebrantamiento de una netiquette no escrita, pero... No, estaba bien que tú no participases con tu firma, pero mi teoría es que tú eras algún personaje. Quería un poco comentar sobre, justo que habéis sacado un poco eso, porque existen como esas dos actitudes, ¿no? En el mundo este del blog. Hay digamos, gente, algunos periodistas, que sí que salen con su voz de autor y sí que le interpelan a aquel internauta que comenta algo, no sé, hasta incluso si tienen que noquearle. Es el caso, por ejemplo, pongo que sigo yo un poco cuando leo a Martín Caparrós. Martín Caparrós, a cada persona que entra y dice algo, más o menos, le comenta o le rebate y a veces dicen barbaridades y él, pues hasta que con su habilidad particular, si tiene que machacarlo, lo machaca también dentro de ese debate, ¿no? Y luego otras personas pues que a lo mejor dejan ese debate para otro espacio. Por ejemplo, pues el Viralindo utiliza Facebook para, digamos, completar cuestiones que han salido publicadas en el artículo, pero no entra tanto en una discusión directa, pero sí que se ve que toma bueno, pues los motivos o los aspectos que le han comentado esos lectores, ¿no? Como que son dos actitudes distintas y hay toda una gama, ¿no? De eso es interesante porque yo sigo entendiendo el periódico como un sitio donde solo debería manifestarse lo que escriben los periodistas y la gente así, aparte de las cartas, claro, como ha dicho. Me ha hecho gracia lo que has dicho de la ilusión que te hizo con que te publicasen una carta. Eso le pasó a Umbral, que además es que iba por la calle, solo le habían puesto las iniciales o algo así, las iniciales con puntos, pero se referían a él, que había estado en un guateque, y luego iba por la calle con la sensación de que la gente le reconocía, de que se había hecho famoso. Esto lo cuentan las ninfas, me parece. Y bueno, sigo pensando que el periódico debería ser una cosa y es verdad que en Facebook se puede hacer otra o en Twitter, ¿no? Yo cuando una noticia o un artículo no me ha gustado, en lugar de comentar en el periódico, lo que hago es llevarlo a Facebook e iniciar un debate pues con la gente a la que le interese el debate que yo pueda iniciar, ¿no? Pero no en esa misma... Hay ahora ideas, algunos medios van a jerarquizar mejor la apariencia para que en un lado esté la noticia y en otro esté los comentarios, el foro. El País creo que ya lo hace, eso es CAP. Entonces tú lees el artículo y no tienes por qué leer sin darle a ningún botón pues toda la serie de opiniones. Hay una cosa que ha salido también que me interesaba comentar, que es una, sobre todo ya también en algunos medios que salen, de los que no están considerados medios importantes, pero que tienen muchísimo seguimiento, algunos son blogs con mucha gente participando, que es la confusión a veces en esta época de crisis entre la protesta y la noticia. Hubo un caso que quería comentar porque en ese caso vi el poder que tiene lo no contrastado en esta atmósfera de participación general, y es una noticia que salió sobre Ana Mato, que había ido al US Open a ver a Nadal con dinero público. No sé si os acordáis de esa. Esta noticia era falsa, pero quien descubrió que era falsa fui yo. Y os voy a decir cómo. Escribí al US Open y escribí un artículo en el Confidencial sobre esto. Ana Mato no es santo de mi devoción y supongo que tiene otras causas en las que bueno, yo no puedo investigar,
Quiero decir, mi defensa de Ana Mato no era un asunto partidista, ni mucho menos, pero me molestaba que una noticia que estaba sin contrastar apareciera en tantos sitios, en algunos medios importantes. Creo que apareció en Marca o cosas así, también, en periódicos, en fin. Entonces, lo único que hubo que hacer, y esto con Internet es muy fácil, es escribir a US Open, que además los americanos tienen la buena costumbre de responder a los emails que envía cualquier pringao de España o de Afganistán, y preguntarles, oigan, Ana Mato, nuestra tal, asistió pagando con dinero público, fue acreditada, ¿qué ocurrió? Al día siguiente me contestaron y me dijeron, venía invitada con el cortejo de, no sé si era de la reina Sofía o de quien había ido por allí, bueno, de manera que la noticia era falsa. Entonces, cuando publiqué esta digamos, defensa con lo contrastado en el periódico, la repercusión fue nula. En Menéame seguía ganando meneos la noticia falsa, luego ya se suprimió, es lo que hace Menéame cuando descubre que una noticia es falsa, pero tardó como unas 6 horas y hasta 10 días después estuve haciendo seguimiento en Twitter. La gente seguía diciendo, Ana Mato pagó con dinero público el US Open, ¿no? Claro, a mí estas cosas, ya digo, lo veo como un investigador, como un entomólogo que está mirando con una lupa algo, porque me interesa más de lo que me asusta por ahora. Sé que esto le podría pasar a cualquiera. También la tendencia al linchamiento, sobre todo de políticos, por mal que lo hagan, pero la tendencia a linchar se está generalizando y hay a veces esta confusión entre lo noticioso y lo calumnioso, la calumnia. A ver quién dice. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Lo de que cuando no estoy de acuerdo contigo con matices. Es por lo que te acabo de decir, si yo creo que los comentarios en las noticias y claro, otra vez voy a volver a lo mismo, pero lo sabíais cuando me llamaba, que iba a hablar de divulgación de periodismo científico. Permite corregir las noticias. Entonces, y no te estoy hablando porque a lo mejor no es tan trascendente el hecho de que se encuentre vida en Marte o no, ¿no? Cuando la cosa está en encontrarla aquí, pero o que el universo sea o no un holograma, no es una cosa de interés social, pero es que muchas veces esas noticias que se publican y que están mal, sí son de interés social y son estadísticas que están. Yo siempre creo que elegantemente digo, aquí hay un error, es anumerismo, no saben entender la estadística, porque no quiero pensar la otra opción, que es que están manipuladas. Y entonces, ahí, pero muy gordas, o sea, no tengo aquí ningún ejemplo, pero con fallos muy, muy gordos. Muchas veces se dan noticias que dan porcentajes que pueden influir en las personas, pues sobre enfermedades mortales, ¿no? Que están lanzando bulos sobre cosas, no bulos, sino que han interpretado mal el estudio estadístico y pueden alarmar, y eso sí es peligroso. Y entonces ese tipo ahí es donde entra pues mucha gente a comentar y para una noticia que evidentemente también a Ana Mato le hace daño que se publique algo, y está mal que se publique algo que no está contrastado, pero muchas veces se puede hacer daño a la población. O sea, yo tengo un ejemplo de una chica que me denunció un sorteo para las plazas del colegio, que eso sí también te puede afectar a la vida, no sé si tienes hijos, pero donde vaya tu hijo al colegio sí que te puede modificar un poquito la vida. Y el sorteo era injusto, absolutamente injusto. Además, no hay que ser doctor en matemáticas, hay que saber contar con los dedos para ver que aquello era absolutamente injusto. Y hubo una petición en Change, que no sé si sirven para algo, porque ya tenemos tanta que tal, y lo denunció y evidentemente salieron un montón de casos ya de denuncias, o sea, no de denuncia, me estoy excediendo, sino de gente que me dio información sobre que ese tipo de sorteos que son absolutamente injustos, y no sé si alguno lo habéis padecido, que es que sacan una letra, o sea, hay una lista de aspirantes, entonces lo que se sortea es una letra del abecedario, que sacan de un bingo o de donde quieran que sea, y a partir de ahí cogen la lista y empiezan a tirar. Pues eso es absolutamente injusto. Tú lo has sufrido, ¿no? Bueno, pues vale. Pues te voy a dar la referencia. Yo he hecho las cuentas, o sea, y manda narices. Yo me quejaba de que lo hiciera la Junta de Castilla. A ver, quiero decir más. No lo quiero decir más, creo que era Castilla y León. Digo, vamos, en educación alguien debería saber que eso está mal hecho, pero en la universidad también. Pero luego había casos donde lo que se había sorteado así eran plazas de funcionarios. O sea, eso también te afecta un poquillo.
a la vida que tu apellido, y además yo me llamo Grima, o sea, no me llevo nada. Porque si sale la G, que es la mejor letra que me puede salir del sorteo, se me ponen delante los García, los González y todo Dios. Y los odio, por cierto, por eso. No. Quiero decir, era una cosa de contar con los dedos. Y gracias a la interacción, pues, gracias a la interacción, esos sorteos se quedaron hechos y ya está. No es que ya no hemos salvado del mundo, pero ya la gente sabe que si se pone delante de un sorteo así, es absolutamente injusto. Y que demostrarlo es hacer una cuenta con los dedos. O sea, y entonces yo creo que ahí se puede aportar, porque el anumerismo, anumerismo es lo que se suele decir como la incultura matemática, es, si me apuráis, más peligroso que el analfabetismo, porque en un momento determinado, el analfabetismo es muy peligroso, perdón, no he dicho esa frase. Quiero decir, te puede en algún momento, peligrosísimo, y yo soy muy talibán con eso, en algún momento determinado puede que no saberte, yo qué sé, la capital de Angola, pues sea inconveniente, o puede que no te sepas el nombre de la mujer del presidente del gobierno, puede ser inconveniente en algún momento en tu vida. Pero el anumerismo es, o sea, no saber cuentas, un mínimo de cuentas delante de un banquero es más peligroso, ¿no? O delante de un homeópata, si me apuráis. Entonces, el estar en contacto con este tipo, con la gente, que lo que te quería responder, es una cosa que afecta más que saber si hay o no vida en Marte, porque ya digo, estamos todos intentando salvar la que tenemos aquí en la Tierra, pueden ser que se publiquen cosas pues, que crea alarma social o que la gente no lo sepa, que están siendo sometidos, no sé si el turno en la universidad o en la escuela de idiomas es tan relevante, pero que están siendo sometidos a sorteos injustos. Yo quería un poquito que hablarais de lo que es el proceso de escritura. O sea, que hemos hablado un poco de los formatos y quizá Arcadio ha sacado el tema del hipertexto, que digamos es un poco el nuevo texto, ¿no? Dentro del ámbito digital, pero un poco, no solamente por digamos, esos enlaces a esas otras informaciones, ¿no? que pueden completar todo el texto en sí, sino también un poco cómo afrontáis los recursos propios que tenemos de siempre, ¿no? de la retórica, para esa pregunta que os dejaba un poco antes de conmover, ¿no? Y tratar de llegar a un público que está muy acostumbrado ya pues, a lo que comentaba antes, a ese bloguero especialista que le da tantísimos datos, ¿no? Y bueno, y a esos otros también intrigantes, ¿no? Quizá que están también sembrando, ¿no? el ámbito digital. Entonces, un poco... Bueno, el proceso creativo, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis desde el mundo digital? Si ha cambiado de cuando estabais en el otro ámbito de papel, o ya sé que algunos estáis directamente en el digital, pero bueno, incluso aunque directamente seáis nativos en ello, bueno, ¿cómo ejercéis eso y si lo tenéis en cuenta de una manera concreta? No, pero es que ser nativos digitales o venir del mundo de papel no cambia nada. Es decir, poner un link es algo tan sencillo como poner una nota a pie de página. Es que tampoco, vamos a ver, el uso inteligente y de alguna manera provocador del link, evidentemente no es el utilizarlo como, es decir, poner un link a la Wikipedia cuando tienes que aclararle al lector quién es quién, ¿no? Eso es una cosa que la literatura analógica había resuelto siempre, desde el principio. Es decir, al fin y al cabo, muchas personas utilizan el link, además con un abuso que entorpece la propia lectura del asunto. Hay, es verdad, algún software, una cosa que me gusta mucho a mí, que es Datavist, esa revista americana que hace historias cortas, ¿no? Que tiene como una especie de interruptor, ¿no? Donde tú puedes leer un texto con y sin links, ¿no? Que es una medida bastante sagaz a la hora de permitir lecturas diversas, ¿no? Tú puedes, en un texto, especialmente los textos que nosotros trabajamos, que son los textos de no ficción, puedes permitir una lectura más o menos enciclopédica o una lectura mucho más estética, por así decirlo, ¿no? Eso sería, salvando la imprecisión de lo que eso pueda querer decir, una posibilidad u otra, ¿no? El interruptor que algunos softwares como este proporcionan.
Y luego quiero decir algo respecto a los hechos, porque una de las cosas interesantes, quizá, me parece, que ha traído la superficie digital, la escritura digital y su proliferación, es que las columnas se han hecho más fácticas, a mi juicio, ¿no? Es decir, hay un tipo, en España y en general en el Mediterráneo estamos poco acostumbrados a las columnas anglosajonas, es decir, aquí el tipo de columna es este tío me gusta, este no me gusta, bueno, es un poco esa cosa binaria de Facebook, la gente se cree que el me gusta, no me gusta, eso es una opinión. Bueno, eso es una opinión insustancial, tan insustancial que no es ni siquiera una opinión, ¿no? Eso es un pulgar en el aire, ¿no? Una tontería, ¿no? Una memez. Entonces, claro, una opinión es algo efectivamente mucho más elaborado, ¿no? y que ha de argumentarse. Los anglos tienen la ventaja de que siempre han considerado que la diferencia entre los hechos y las opiniones era tan rigurosa que a veces sus opiniones tenían que ser hechos, ¿no? Bueno, y entonces lo han practicado con fortuna. Y creo que la experiencia digital ayuda a eso. Porque al final, uno de los graves problemas que el columnista profesional como el que yo soy observa cada día cuando escribe sus ocurrencias, es que si son ocurrencias, seguro que se les ha ocurrido a alguien antes, ¿no? Es decir, es muy difícil que yo me ponga a las 6 de la tarde a escribir sobre algo cualquiera de la actualidad política, cultural, más inmediata, y es muy raro que no haya una pista de ese argumento que yo voy a decir. O sea, si tuviera el masoquismo de buscarlo cada día en la red, en los foros, en Twitter, etcétera, etcétera, seguro que vería algún rastro de alguna ocurrencia. Porque, claro, evidentemente las opiniones son muy baratas, ¿no? Otra cosa, de ahí que todo el mundo se dedique a opinar. Las opiniones tienen un valor escasísimo, cuestan muy poco dinero. Los hechos, efectivamente, que es a lo que se dedican los periodistas, no lo olvidemos, son muy caros. Y en eso, evidentemente, no hay esa difusión de redes sociales o de foros o de comentaristas. Comentaristas que aporten hechos a los hechos que uno sostiene en una columna son, por desgracia, raros. Pero no ha de extrañar, porque, insisto, los hechos cuestan mucho más que las opiniones. Hay una cosa también que, con lo de los formatos que preguntabas y la forma de escribir y tal, Le Figaro está haciendo ya un tipo de noticia que lo que pasa es que ya no considero que tenga que ver con el periodismo textual, que es un montaje audiovisual de la noticia en el que el usuario, como se llama ahora al tipo que se interesa por algo en Internet, entra a la noticia y lo que ve es más o menos un videojuego. O sea, él se convierte en el reportero, va haciendo preguntas a unos personajes que aparecen por la pantalla, va avanzando por un... Hay un documental hecho así, que en formato videojuego, muy interactivo, muy tal, que supongo que tiene que ver con lo que puede llegar a ser una parte de la información. Lo separaría también del periodismo que conocemos y de texto porque no se está leyendo apenas, ¿no? Te están hablando los tipos que hay por allí. Es uno sobre una mina china, lo han hecho muy bien, está muy bien programado. Ahí hay, obviamente, como decía Arcadi, hay programadores muy interesados en los videojuegos a los que han conseguido conquistar los del Figaro con esto. Y esos formatos son los que yo voy viendo de vez en cuando en medios de manera un poco experimental, y ahora empieza en España Acuerdo, va a empezar creo que en marzo, que va a ser un medio que va a hacer todas las noticias así, va a sacar un reportaje cada 2 semanas o algo así, y cada reportaje va a costar 2 euros y va a tener un formato de este tipo, ¿no? Entonces, pero habría que preguntarse si eso es el periodismo del que estamos hablando, porque yo creo que se parece más a hacer un documental de cine, quizá, aunque el tipo pueda moverse por dentro de ese documental, no sé. Bueno, me parece un poco interesante de lo que habéis planteado, que es curioso, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, la idea esta que señalaba Arcadi, ¿no? De esas columnas fácticas, ¿no? Como en los géneros de opinión
por estos cambios de paradigmas que se están produciendo, digamos que la interpretación o la información ocupa más lugar y en cambio los más llamados géneros, ¿no?, informativos parece que se están nutriendo cada vez más de opinión, ¿no?, lo que comentaba Guillermo ayer en la mesa con el asunto de la hibridación, ¿no?, de los géneros también en el ámbito del periodismo, y que, bueno, el mundo digital estaba un poco permitiendo eso, ¿no?, y esa idea de quizá ir hacia esas columnas fácticas y estar perdiendo un poco el paradigma del columnista, quizá de la voz autorial, de esa voz confiable por esa voz simplemente, ¿no? Bueno, es una voz formada, evidentemente, porque, como comentaban ayer, no se llega al columnismo de repente, sino con toda una trayectoria, pero que hay un ethos que se proyecta y ese es el que estamos siguiendo y a ese es al que nos afiliamos, pero no importa tanto, o sea, que casi nos gusta más la música, ¿no?, que el contenido de ese columnista, y en cambio ahora pues haya más a una tendencia a que haya un hecho o que haya una noticia y que una voz de autoridad no la interpreta, no la comenta y opina sobre ella, ¿no? Pero eso ocurre porque, o sea, los beneficios fácticos de la columna se deben a que en Internet están los más tontos, pero también están los más listos. Es decir, que hay una fiscalización de cada frase, ¿no? Si hay un hecho que no se corresponde con la realidad, se va a saber. Si hay alguna deducción un poco torticera, te lo van a señalar, ¿no? Del mismo modo que excita las bajas pasiones, también excita la altísima inteligencia. Entonces, está todo el mundo en Internet. En Internet está todo el mundo. Tú lees un comentario y de pronto ves que eres muy listo. Lees otro y de pronto ves que eres muy tonto. ¿Por qué? Porque están todos, los que son mucho más listos que tú y los que son mucho más tontos que tú. Y estás tú también, que estás ahí un poco a medio camino. Quería abrir un poco al público si tenéis alguna pregunta que hacer. Mira, ahí hay varias manos. Hola, buenos días. Yo quería preguntar sobre esto que se ha hablado de la interacción con los lectores, si eso a la hora de escribir la columna puede hacer que os pongáis frente al papel o frente al ordenador con miedo o todo lo contrario, con ganas de provocar ciertas reacciones en esos lectores que os suelen comentar y con los que soléis tener cierta interacción. Esto lo comentaba ayer Manuel Javois. Hombre, es que depende del día, depende del tema en el que... Yo a veces he pegado un patinazo y cuando se me han echado encima aprovechando ese patinazo para decirme que soy subnormal, yo he dicho, bueno, pues a lo mejor yo he tenido un día un poco subnormal, pero... el miedo es una buena pregunta porque yo creo que uno también se lo pregunta, ¿no? Yo si tengo un día con un... Vamos, si la noche anterior me he ido muy bien por ahí y me lo he pasado muy bien y todo, y le caigo muy bien a la gente, yo al día siguiente voy a escribir una columna a lo mejor más valiente en cuanto a los comentarios. Y si el día anterior... Es que esto depende del estado de ánimo, pero hay que hacer una cruzada matemática contra el estado de ánimo. Cuando uno se pone a escribir con un estado de ánimo, y si el ánimo está bajo, sí. Lo que sí que hay es algunos comentaristas que uno no puede evitar tener en cuenta, que suelen ser habituales, suelen tratarte muy de tú o a tú, con un seudónimo que a veces hasta te hace preguntarte si es alguien que conoces. Ese tipo de enigma, ese tipo de cosas sí que engancha, ¿no? Pero lo que aconsejan, y lo que aconsejaba ayer gente que lleva más tiempo en esto que yo, es ignorar, en la medida de lo posible, los comentarios a la hora de escribir una columna. No ignorarlos, leerlos, tal, pero a la hora de ponerse a escribir, pues, ignorarlos, ¿no? Hacer como si no ocurriera. Yo solo tengo que decir que pobre del escritor que piensa en su público. Pobre. Yo pienso en mi público, siempre, lo siento, porque... Pero tú eres matemática, ¿no? Exactamente, porque soy matemática, entonces eso es lo malo que tengo. Yo cuando escribo, me pongo
O sea, aunque siempre también opino, evidentemente, por eso estoy aquí, siempre pienso en que quiero que me entiendan y que todo, o sea, cuando hablo de matemáticas. Y también, como dice Juan, depende del día que tenga, ¿no? Porque si yo estoy bien y feliz, pues nada, escribo, no soy muy guerrera ni nada de eso. Pero si tengo si estoy de mala leche o deprimida, pues entonces pone ahí palabras claves que además yo siempre a mis compañeros y de blog digo, si quieres que te voten mucho, menéame y tal, pon la palabra homeopatía, ¿no? En el artículo, ¿no? Y entonces eso funciona, seguro, ¿no? Entonces eso es un juego sucio, ¿no? Pero sí que algunas veces cuando, pues yo qué sé, que tiene un mal día y te ha fallado un plan y tienes ganas de que te comenten, pues sí que metes una frase que sabe que va a generar polémica y dices, bueno, pues ya estoy entretenida y lo barato que me sale, ¿no? ¿Esto está encendido? ¿Ya? Ha sido poco al karaoke, ¿eh? Sí, poco. En mayo En mayo de este año anterior, en 2013, creo que fue en mayo, escribe Arcadi Espada un artículo sobre el aborto. Ese artículo desarrolla o trae parejo una reacción completamente virulenta en redes sociales, una brutalidad, durante 5 o 7 días. Y luego Arcadi lo recoge en su propio blog, esas distintas reacciones. Arcadi me parece que tiene un mecanismo muy interesante, que es que él tiene un sitio web en donde tú tienes que registrar, pagar una cantidad irrisoria para los documentos que allí existen, que es un archivo espectacular, y son 15 euros, una cantidad irrisoria. Entonces, yo creo que allí va la gente que verdaderamente tiene un interés en leer a Arcadi Espada. Yo llevo suscrito 5 días, tampoco tengo mucho. No, pero ya he leído, es interesantísimo el hecho, y yo particularmente pienso que el opinador debe ir arriba con su foto, su firma, y el resto cerrado, y ya luego puedes ir tú con tu interés particular al blog que tú quieras, pero a la cultura hay que pagarla, no puedes ir a opinar a cualquier sitio. Ayer hablaba Ángela Balbey, aquí haciendo una apología del insulto, que a mí me estaba sintiendo mal y todo, menos mal que lo corrigieron. Bueno, me parece muy interesante y que me gustaría que Arcadi Espada diera su opinión aquí. Bueno, yo solo puedo estar agradecido, pero tengo que decir que son 15 euros al año, además, ¿eh? Que es una cosa que lo único que tiene es el interés de poner una pequeña dificultad a las personas, porque este es un mundo donde no hay dificultad. Por ejemplo, hemos visto que Clara nunca compraría periódicos, pero como puede leer gratuitamente, parece. No compraría todos los periódicos, Exacto, he dicho. pero en cambio podemos leer, sin pagar, ¿verdad?, las columnas de personas que naturalmente pues o viven de su trabajo o no viven, a lo mejor viven de ser funcionarios en el Ministerio del Interior, ¿no? Vamos a ver, yo creo que la cuestión del público y de los comentarios, esa historia que tú cuentas sobre el aborto fue muy particular, porque yo tengo polémicas normalmente, ¿no? Porque, bueno, pues, hay problemas a veces, ¿no? Entonces, esas personas se comportaron de un modo tan sumamente, o sea, tan gráficamente violento, ¿no? O sea, era como un despiece de vísceras y echarlas ahí, ¿no? Y me gustaba mucho que esas personas que se comportaban así, que eran todos defensores del llamado derecho a la vida, ¿no?, se tuvieran a sí mismas por personas responsables, serias, morales, ¿no? Y en cambio puestas, pues, en fin, en la tesitura, ¿no?, de insultar a alguien anónimamente por sus opiniones, que en este caso era yo, y la opinión era muy sencilla, simplemente si usted quiere traer un hijo con deficiencias gravísimas al mundo, debe usted pagarlo, ¿eh?
una, debe usted pagarlo, y dos, prepárese por si algún día la sociedad le pide a usted cuentas de lo que ha hecho, ¿no? Son opiniones, en fin, que yo comprendo que son discutibles, pero que en cualquier caso son opiniones que la sociedad va a tener que plantearse muy pronto, ¿no? Bueno, pues eso genera, efectivamente, tal. Y entonces me dio tanta impresión aquello, ¿no? Que efectivamente hice un PDF con todas las más brillantes, porque habían miles y miles y miles, ¿no? Eso es el mundo. Bueno, eso es las pintadas de los lavabos, bueno, esas son cosas que han sucedido siempre y que ahora pues tienen efectivamente una dimensión enorme, pero cuidado, sobre la cual, y esto es importantísimo, y eso es uno de los grandes fallos de la joven escritura digital. Yo a mis amigos muy jóvenes, cuando charlamos de estas cosas, siempre les digo lo mismo. Estáis a punto de formar parte de una generación atemorizada por el público. Es decir, yo tengo muy buena relación con muchachos que escriben alrededor de los 25, los 30 años, ¿no? Personas en fin, que me escriben y que tenemos correspondencias y tal, ¿no? Y efectivamente yo detecto en algunos, no en los mejores, pero sí en la mayoría, yo detecto la emergencia de una generación que le parece que el tan brutal, que por otra parte es completamente ficticio, porque esas gentes en la calle, numeradas uno a uno, no tendrían efectivamente la entidad, ni la solvencia, ni la capacidad para manifestarse de ese modo. Bueno, pues están sometiendo su escritura al populacho, ¿no? Y someter la escritura al populacho es inmediatamente convertirse en populacho ellos mismos, ¿no? Yo creo que es el principal problema de la generación de escritores, por otra parte muy brillante, que se vislumbra en España y algo en general a propósito de la historia digital, ¿no? Bueno, me dicen que tenemos ya que cortar la mesa porque es bastante tarde, ¿no? Y hay que dar paso a otras 2 mesas más. Lo único que quisiera rescatar para cerrar la mesa es que la mesa se llama realmente de Manuel Alcántara al 2.0, porque además es el cumpleaños de don Manuel Alcántara y eso pues merece desde luego que le aplaudamos. A ver si te pagas algo inmediatamente. Pues 5 minutitos y volvemos a las 12 con la siguiente mesa que se titula La no mala centralidad del columnismo en el periodismo español. ¿Quién está ahora? Es que yo me tengo que ir.